2 años de trabajo, 2 años muy duros, concentrados solo en bachillerato, solo en sacar esa nota, esa media para poder llegar a esa carrera y que en un mes van a finalizar. En un mes va a comenzar la temida selectividad. Y en este vídeo vamos a hablar de qué es la selectividad, vamos a hablar sobre mi experiencia en selectividad, que hace 3 años que la hice, en la que te intentan meter miedo cuando no lo hay, cuando es un examen más, cuando probablemente sea el examen más fácil que hagas, aunque te lo pinten como que es el examen más difícil del mundo. Y sobre todo te ayudaré de que esos errores típicos y esos pensamientos limitantes que puedes tener a la hora de realizar ese examen se desvanezcan por completo y saques la mejor nota posible. Y lo primero que vamos a hablar es sobre selectividad. Que si es difícil, que no es difícil, que cómo es, el qué es la selectividad, que mucha gente no lo sabe y a lo mejor estás viendo esto y estás en segundo de la ESO y pues probablemente te interese. Joder, pues me gustaría saber qué es esto porque dentro de unos años voy a tener que pensar si ir por ese camino o ir por el camino de la FP y está bien saber estas cosas. Y la selectividad, en resumen, es un conjunto de exámenes de las asignaturas que has dado en todo segundo bachillerato y del temario que has dado en segundo bachillerato y que lo único que hace es ver a todos los colegios, a todos los alumnos de esa comunidad, de esa provincia, que si son o no aptos para entrar a diferentes carreras. Y mucha gente se queja de que este examen tenga tanta puntuación y entiendo, yo también estaba en la misma tesitura y no entendía por qué se hacía la selectividad, pero tenéis que entender que un colegio público no es lo mismo que un colegio privado, que un colegio público se rige por unas normas que un colegio privado no, y que un colegio privado necesita unas notas, necesita un estatus que tiene que mantener y que muchas veces a toda costa de mantener ese estatus se suben las notas, se ve como que de repente una persona que tenía 8 de repente tiene un 10, pero ¿por qué ha pasado esto? Y sé que en la pública, y lo digo por mi experiencia, te suben como un poquito la nota. Al final saben que necesitas esa nota, al final sabes que mucha gente va justa, yo en mi caso también iba justo, y a la mínima que tienes un 5,3, un 5,4, te lo suben al 6. Pero luego en la privada es totalmente diferente y yo he conocido a gente de verdad que me lo ha contado en primera persona, que tenía una media de notables y que todas esas medias de notables, de asignaturas que tenían un notable, se las subieron al 10. Claro, y dices, ¿y eso por qué? Pues es tan sencillo porque ellos así mantienen el estatus, ellos pueden decir que sus alumnos han llegado a tal, han aprobado tanto y encima han llegado a las carreras que tocaban y han llegado a estas carreras a dobles grados y a tal, y se promocionan mucho mejor por un hecho tan simple como que el profesor o profesora de turno vea un 8 y diga, pues esto es un 0 y esto es un 1 y ya está. Y yo no he visto nada, tú tampoco. Y quiero resumir mi experiencia de selectividad lo más rápido posible porque podemos decir que es un periodo de 3 semanas desde que acabo bachillerato hasta que empieza la selectividad y termina. Y es que, en resumidas cuentas, yo no era un buen estudiante, no era la persona más inteligente del mundo, ni era la persona que más se esforzaba del mundo, y lo admito. Es decir, me gustaría decir que era lo contrario, yo podía haber hecho mucho más de lo que hice, pero acabó el bachillerato y tenías esas 2-3 semanas para estudiar, para repasar más que para estudiar. Y yo me acuerdo de repasar sobre todo, me gustaba mucho el ir a clase. No habían clases como tal, pues a lo mejor quedábamos con un profesor, quedábamos con otro para repasar cosas, para hacer problemas, para tal, porque se me hacía más ameno más que estar en mi casa y estar ahí que decía, puedo ver más el papel, estoy hasta las narices de ver este papel. Entonces lo que hacía era, vale, pues nos vamos a clase, hablamos con la profesora de turno y que nos resuelva preguntas, hacíamos problemas, charlábamos tal y se hacía más ameno. Yo, como dije en el anterior vídeo, yo hice bachillerato social. Bachillerato social es un bachillerato que a mi parecer es el más fácil, hablaremos de esto y quiero hablar de esto en otro vídeo, pero a mi parecer es el más fácil, creo que no se especifica en nada y creo que lo que damos es bastante ligero comparado con los otros 2 bachilleratos. Estamos hablando de humanístico o de científico, los otros no estaban en mi instituto y el general no existía tampoco. Y que bueno, aunque el bachillerato no fuera el más difícil del mundo y yo tampoco pusiera las mayores ganas del mundo, pues intenté estudiar esas 2 semanas, repasar tal, y así entre una cosa y otra al final repasé bastante dentro del nivel, porque ni literatura me la sabía, ni de castellano ni de valenciano, historia iba bastante mal, aún sabiendo la nota que saqué, que ahora os contaré, que fue increíble, y todo fue fluyendo bastante, aún con la mente muy colapsada, es decir, sin ganas de querer estudiar, sin ganas de querer hacer nada, porque la verdad que fue un año muy difícil en tema de estudio, porque había que estudiar mucho para lo que yo estudiaba de normal, y llegó el momento de que nos fuimos en autobús y nos fuimos al primer día de selectividad. La selectividad consta normalmente, y estamos hablando de mi caso, de Valencia, fueron 3 días donde estás allí la mayoría del día haciendo exámenes. Los exámenes son de 1h30 y que yo, como quería entrar a ciencias del deporte, que era una carrera que me gustaba, me gusta hacer deporte, es decir, me gusta todo lo relacionado con el deporte y dije, pues bueno, pues vamos para allá. Por eso yo he cogido optativas geografía, filosofía y matemáticas. Matemáticas era doble, era troncal por un lado y era además optativa por otro. Y como sé que ha habido muchísima gente que me ha preguntado, pero ¿y eso de los 14 puntos? ¿Cómo se saca eso? ¿Cómo puedes hacer toda
todas las notas sobre 10 y ahora sobre 14? ¿Cómo puedes hacer todo eso? ¿Cómo se calcula esa nota? Porque al final es algo extraño que se midan las cosas sobre 14 y es algo que muchos padres y a muchos alumnos hay que explicarles porque no entienden cómo se sacan esos 4 puntos extra o si se divide bachillerato y selectividad o no o tal. Entonces voy a intentar explicarte lo más rápido posible y lo mejor posible el cómo se saca la nota de corte que va a tener la universidad en cuenta para que tú entres o no a esa carrera. Vale, y vamos a explicarlo en la pizarra. Es decir, aquí hablamos de los 14 puntos, lo cual estamos hablando antes, y que se dividen en 6 puntos de bachillerato, 4 puntos de selectividad, la parte obligatoria, y 4 puntos la parte optativa de esa selectividad. Podemos decir que son 8 puntos la selectividad y 6 puntos el bachillerato. Entramos a cómo se calcula. Yo estoy poniendo cálculos de mis notas, pero tampoco me acuerdo mucho, creo que iba por ahí. Entonces es tan fácil como nota de bachillerato, esto es una B, ¿vale? Que es que el palito de ahí se ha quedado a medias. Nota de bachillerato, yo tuve sobre un 7, mucho. Vamos a poner un 8 por calcular es más fácil. Entonces tú tienes un 8 sobre 6 puntos, porque esto es un 8 sobre 10, un 8 sobre 6 puntos a lo mejor es un 5, 4, algo, pues vamos a poner que tenemos un 4,5 sobre 6. Vale, luego pasamos a la selectividad obligatoria. Estas son todas las asignaturas que has hecho en bachillerato, quitando las optativas, que también las haces en selectividad, sea valenciano, castellano, creo que esto ya lo he explicado. Entonces tú coges y yo tenía un 7, por poner, no sé, pues un 7 sobre 4 puntos, a lo mejor es pues aprox 2,5 puntos, un poco menos. Será como 2,5 puntos, 3, algo así. Y luego tenemos la optativa, que yo me acuerdo que fue sobre un 7,5, algo así, porque uno me salió bien y otro mal. Entonces 7,5 sobre 4, aprox son 3 puntos. Creo que un poco más, un poco menos. Y toda esa suma de notas lo que hace es que tengas la nota de corte que es la que deseas. Que a veces pues no es la que queremos o otras que sí. Y la verdad es que de selectividad como tal, de los 3 días no recuerdo mucho porque fueron días de hacer exámenes, descansar, descansabas media hora, una hora, otra vez, hacer examen, descansar, hacer examen, descansar. Era algo que iba a ser como muy monótono, era muy rápido y sobre todo lo que quiero decir, y lo diré después también, es que los exámenes eran mucho más fáciles de los que creíais. Y mucha gente tenía miedo, mucha gente, ¿qué nos van a poner? ¿Qué nos van a decir? ¿Qué nos van a hacer? Y yo me acuerdo que acabé los 3, 4 primeros exámenes y dije, esto es mucho más fácil de lo que he hecho en clase. En mi bachillerato me han preparado el triple de lo que es esto. Y no está mal, es una forma de hacer las cosas. Es decir, si te preparan a un nivel así, cuando llegas a este nivel todo te parece súper fácil. Y la mayoría de errores, y eso es lo que hablaré después, es que son errores míos, que no son errores de nadie. Es que son errores míos, no es que me lo hayan puesto más difícil, es que la cagué yo y yo mismo cuando acabé el examen dije, ¿qué he hecho? ¿Por qué he hecho esto? ¿Por qué me ha salido mal? Es decir, si yo sé hacer esto, pero son errores que, pues, con los nervios, el entusiasmo, el querer acabar, el colapso un poco todo en general, pues al final ocurren y es normal que ocurran, si no, pues seríamos perfectos y perdóname, gracias a Dios, no lo soy. Y cuando acabamos toda la semana siguiente creo que fue, o no, fueron 2 semanas después, nos dieron las notas. Es decir, yo me acuerdo que las notas el mismo día me dijeron, no, que han puesto las notas, tal, no sé qué. Yo me acuerdo que eran las 8, no, las 10, 11, algo así. Yo acababa de venir del curro y dije, mira, yo no tengo ganas de ver las notas. Y lo vi el día siguiente y así. Entonces yo llegué el siguiente día y dije, voy a hacer videollamada con mi madre y sobre todo con mi madre, con mis padres. Y voy a decir, vamos a ver tal. Porque yo tenía esperanzas de que iba a salir bien. Que llegara la nota o no es otro tema. Porque yo me acuerdo que saqué, para que se hagáis una idea, un 10,8,9. Creo que fue un 10,9. Creo, porque me quedé muy cerca de la nota que tenía que sacar. Pero yo quería llegar a una nota de 11. Porque así estaba tranquilo, porque la nota de corte de ciencias del deporte eran 10,5 el año anterior. Entonces yo estaba tranquilo y digo, vale, pues sacamos un 11, ya está. Y si sube, porque podía tender a subir, pues no pasa nada, que yo tengo 5 décimas de ventaja. Que ya son muchas. Es decir, en selectividad son muchas. Y empiezan las notas y yo me acuerdo, no os voy a decir exactamente la nota de cada uno porque no me acuerdo, la verdad, soy sincero, pero yo me acuerdo de algunas que fueron muy importantes, de que historia, pues lo que hemos estado hablando, yo el último examen de historia saqué un 8 y yo estaba brincando diciendo, pero ¿qué he hecho aquí? Esto es una animalada, es decir, esto es increíble. Yo llegué a selectividad diciendo, bueno, y cuando vi la nota, incluso tuve que ver si de verdad era esa asignatura, porque saqué un 9,7, es decir, saqué un 9,7 en historia. Yo estaba en otro mundo, yo estaba ido en ese momento, pero dije, vale, tranquilidad, porque si hay una de cal, hay una arena, siempre una de cada uno. Me acuerdo que castellano lo suspendí, por ejemplo, aun teniendo una media de 8 en bachillerato, y dices, ¿pero qué ha pasado? No lo sé.
no preguntes. Pero bueno, suspendí. Luego inglés lo aprobé, aun siendo una asignatura que me costó muchísimo y además saqué un 6, es decir, en bachiller me costó una animalada poder aprobarla. Recuerdo con geografía que era muy fácil, que mucha gente lo decía que era muy fácil y que se podía sacar mucha nota. Yo saqué un 9 y me sentía súper bien, porque además era otra asignatura que no había sacado un 9 en todo lo que llevábamos de curso. Y lo saqué en la selectividad y dice, que no lo entiendo, pero da igual, lo he sacado, punto, no vamos a debatirlo. Y pues las optativas, que aparte de geografía eran matemáticas y eran filosofía salió muy mal comparado con cómo íbamos en todo el curso, que éramos los mejores de la clase. No quiero parecer aquí Dios ni nada por el estilo, pero yo me acuerdo que me encantaba el debatir con el profesor, me encantaba el hablar, me encantaba el tal, y joder, sacaba 8, 9, en plan, yo sacaba buenas notas, yo sentía porque me gustaba, si no lo hubiera tirado al traste y hubiera sacado 5 y ya está. Y en esa sacamos un 6,5, mi amigo y yo, que fue un desastre, y luego en matemáticas, que iba súper preparado, que yo me sentía que digo, es que esto lo tengo que bordar. Habían 3 preguntas, las 2 primeras estuvieron bien, y la tercera, lo que ocurrió es que no sé qué hice, qué liada hice, que no estaba bien, esa me dijeron que no estaba bien y que me quitaban todos los puntos de esa pregunta. Entonces, si habían 3 preguntas y una estaba mal, pues tenía 6,6. Y me dio mucha rabia porque podía haber llegado y podía haber optado y podía haber llegado a la carrera, pero ahora os hablaré que gracias a Dios que no fue así y gracias a Dios que todo acabó como tuvo que acabar. Y cuando tuve la nota, llegó el gran dilema de que las universidades, de que en el momento que te dieran tu nota de corte, tenías que ver si habías llegado a esas cosas que habías puesto, que antes de hacer la selectividad te mandan a hacer como unas 20 propuestas que tú puedes poner a la carrera que quieres optar y la universidad a la que quieres ir, y tienes unas 20 posibilidades de la primera quiero entrar en no sé dónde a no sé cuánto, y la segunda quiero entrar en la de Valencia a la carrera de económicas, en tercera tal, y así. Es decir, yo me acuerdo que puse las 4 primeras fueron la misma carrera, pero en diferentes universidades de la Comunidad Valenciana, porque quería entrar a esa carrera en ese momento, y supuestamente que luego vi que dije, menos mal que no entré, porque es que no era lo mío. Y como habréis supuesto, no entré a la carrera. No entré a la carrera que deseaba. No entré a la carrera por diferentes motivos, sobre todo por mi vagueza extrema y porque me di cuenta que esa carrera me podría gustar en el último trimestre. Y fue en el último trimestre cuando empecé a sprintar y cuando empecé a decir, vamos con todo. Sin saber qué hacer, sin saber en qué carrera meterme, me dejaron al final en la quinta opción, que fue económicas. Dije, mira, yo he puesto económicas porque se me dan bien. No me gusta, pero se me dan bien. Entonces, ¿por qué no hacerlo? ¿Por qué no intentarlo? Seguro que conozco a gente, seguro que hablo con gente, seguro que algo me ayudará y algo aprenderé en ese momento. Pues lo dejaré en un año o acabaré la carrera o no lo sé, pero seguro que aprendo algo. Dije, pues para adelante, sin miedo al éxito. Y nos fuimos a económicas. En económicas no duré ni 3 meses y me fui de la universidad y ya no he vuelto. Y esta historia lo contaré el Sitio del Futuro, pero creo que estaba bien para encaminar la reflexión que quiero hablar ahora. Porque yo en selectividad, en bachillerato, fallé. Fallé porque no llegué a esa nota. Porque mucha gente se sentirá en la misma forma que yo me sentí en ese momento. Llevo 2 años trabajando para que eso que ahora ha cambiado, pero que da igual, que es el mismo objetivo, que es ir a la carrera que te gusta, no puedes entrar. Parece como que no ha valido nada la pena. Parece que has estado 2 años sin sentido, que has hecho todo ese esfuerzo anterior para nada. Pero luego en perspectiva lo veo y digo, gracias a Dios que no pude entrar a esa carrera. Gracias al destino que me hizo ver que eso no iba por ahí, que tenía que ir por allí para pegarme la hostia y luego llegar a donde estoy. Por donde estoy ahora, que soy la persona más feliz del mundo, que no voy a volver en mi vida al sistema educativo. No voy a volver, a no ser que sean cursos esporádicos, a no ser que sean cosas online, a no ser que sean cosas que esté muy fuera de ello y que las necesite por tema burocrático, por tema de que si no, no puedo ejercer de tal cosa. Porque ese es error, y probablemente vosotros tengáis muchos de esos, que hacen el mayor acierto a la larga en tu vida. Y yo fui viendo poco a poco cómo se iba formando mi vida hasta llegar a donde estoy hoy, que el mayor acierto que he hecho en mi vida es no llegar a la nota de corte que tenía que llegar. Gracias a esa gente que se esforzó más que yo, que probablemente sacaran más nota, que todo lo hicieran mejor y pasaran por encima de mí, y por eso yo no alcanzara la nota y nos fuéramos a económicas, gracias a eso yo estoy aquí hablando contigo. Y en serio, lo dije en el anterior vídeo, esto es increíble, mi vida es increíble. ¿Que quiero más? Sí, claro que quiero más, si no, ¿para qué cojones trabajaría tanto? Pero es increíble que todo lo que haya pasado hayamos salido para adelante y haya sido hasta bien, haya sido hasta mejor que mucha gente. Porque mucha gente de mi carrera, que alguno tengo un poco de contacto, tal, pues me llevo un poco, los veo que se han paralizado en el tiempo. Es como que cuando en bachillerato no mejoras, porque no creces, no nada, porque lo único que haces es estar bachillerato y no sales de ahí. Con la carrera es lo mismo. La gente se cree que está en una burbuja y que va a estar en esa burbuja toda la vida. Y yo siento que he avanzado tanto saliéndome de ese círculo
de ese círculo, de ese camino, de esa carrera guiada que tienes hasta llegar al final, que es el mercado laboral, y de repente se te abren todos los caminos y dices, ¿para dónde voy? No sé para dónde voy, ¿qué hago? ¿Qué no hago? Yo ya me he saltado todo eso. Y la última cosa, porque no quiero hacer el vídeo muy largo, es que las decisiones correctas, y esto es algo que he reflexionado muchísimo y creo y pienso que es verdad, no se razonan, se sienten. Porque si yo ahora mismo me veo en la perspectiva en la que estaba dejando la universidad, si lo piensas razonadamente, si lo piensas con una vista objetiva, tú veías que yo estaba cursando una carrera que había probado todo sin ganas, es que sin ganas ninguna de querer estar allí, y aún así lo había probado todo porque se me daba bien, que es lo que hay, cada uno se le da bien algo, y a mí se me da bien la economía porque llevo desde primero de la ESO dando la tabarra con el dinerito. Por eso objetivamente y razonadamente no tenía sentido irse de la carrera. Iba a tener un título casi gratis, por tema de que me va a costar muchísimo menos esfuerzo que cualquier otra persona que esté allí. Pero cuando tú sientes que no estás en el sitio que debes de estar, cuando tú sientes que esos que están allí sentados en la cafetería no pueden ser tus amigos, porque no tienen tus mismos valores, tu misma mentalidad a la hora de afrontar las cosas, porque no piensan lo mismo de la vida, porque no creen en lo mismo que tú crees. Si todo eso se junta y tú sientes desde dentro, aún sin razonarlo, muchas veces no teniendo unos argumentos sólidos de decir, me quiero ir, pero lo sientes, y como sientes que eso no es lo que debes de hacer, te vas. A la larga, porque todo hay que verlo a la larga, todo hay que verlo a 5 años vista y no al año, porque al año probablemente estés mucho peor de lo que estabas, pero a 5 años dices, mi vida ha mejorado, mi vida está decidida por esas decisiones que estoy tomando, que las tomo con el corazón, que la tomo razonadamente muchas veces, porque las cosas hay que tomar razonadamente, porque no podemos gastar 20.000 euros y 2 años de mi vida en algo que objetivamente no se ve, pero que la mayoría de cosas, aunque nadie lo vea, porque lo ven todo desde ese prisma, tú sentimentalmente ese sentimiento de que tengo que ir para allá, igual que yo tengo con esto, igual que cualquier persona puede tener con lo que sea, igual que tengo yo mismo con el fútbol, que no tiene ningún sentido, que cobro una miseria comparado con el trabajo que realizo, pero que no me importa porque yo me desvivo por esos niños, porque yo intento que mejoren lo máximo, porque yo intento que sea el mejor equipo del puto mundo, en serio, porque es lo que intento, yo creo que es lo que intentamos todos a la hora de realizar nuestro trabajo, y eso es lo que llena la vida, esa pasión a la hora de hacer lo que dices, ¡puah! ¿Cómo me como el mundo? Eso es lo que de verdad importa, muchas veces, es lo que de verdad te lleva a caminos, a sitios que es donde de verdad sientes que debes de estar, y no tanto el estar en un sitio porque Jaimito me lo ha dicho, porque mi abuela me lo ha dicho, que es lo mejor para mí el tener una carrera, por tener un estudio. Y bueno, espero que os haya aclarado todo absolutamente la selectividad. Cualquier duda, cualquier comentario, cualquier opinión que tengáis, que también yo hace 4 años, 3 años que hice la selectividad, podéis darme otro punto de vista de hace 20 o de hace 2 o de hace 1 o persona que le habrán explicado cómo es la selectividad de este año, porque parece que cambia. Todos esos comentarios son bienvenidos y te lo agradecería que dejases un like, que dejases un comentario, que te suscribieras, porque al final ayuda y ayuda a estar tan motivado con los vídeos y a intentar hacerlo lo mejor posible. Y como siempre, trabaja, trabaja y trabaja, porque todos nos veremos en la cima.